Tú que eres grande, poderoso, pero misericordioso y humilde, tú has hecho que nosotros podamos conseguir la salvación a costa de la sangre de tu Hijo, Señor, porque Él fue a la cruz por nosotros y eso lo hiciste por tu bondad, por tu amor a la humanidad, a esa creación. Y tus hijos, que somos nosotros los que hemos aceptado a tu Hijo como único Salvador y quien nos ha rescatado de la muerte con su sacrificio, deja bien claro que tú eres bueno, Señor. Gracias por todo y te pido por esta reunión de hoy para que podamos, Señor, gozarnos en tu palabra y al escuchar el mensaje, quien tiene a cargo el mensaje, podamos cada vez entender mejor las cosas que tú has puesto delante de nosotros en el libro santo. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas, el 24, del 1 al 12 vamos a leer. Sí, del 1 al 12. Bueno, la palabra dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había acontecido. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo entonces con el grupo Alabanza. A alabar el nombre de nuestro Dios en un día tan particular como el que estamos celebrando hoy, el día de su recordatorio de su resurrección. Manos cariñosas, manos de Jesús. Yeah.
compungidos de corazón, Señor. Entiendo que muchos de nosotros están así por este tiempo de estas semanas y hemos recordado lo que aconteció hace más de 2000 años atrás contigo, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por esas manos cariñosas que hicieron tantas cosas en aquel tiempo y bendijo a tanta gente y que aún siguen derramando su bendición, tu bendición sobre tu pueblo, sobre tus elegidos, sobre aquellos que han confesado tu nombre como Salvador y que hemos creído en tu resurrección y que hoy estás vivo. Oh Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos exaltarte, Señor, con un corazón alegre, con un corazón contrito y humillado también, Señor, con un corazón que está consciente de lo que está cantando y consciente de los acontecimientos que han sucedido ya hace mucho tiempo, pero que hasta el día de hoy siguen teniendo su efecto. Padre, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús y te decimos, hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Igual poder en la
vive. ¿Usted cree en eso, mi hermano? Dígaselo a quien está a su lado. Jesús vive. Él está vivo. Él resucitó. Atesoramos en nuestros corazones a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que volverá, que prometió volver a buscar a su iglesia y nosotros los estamos esperando. Maranata, Jesús viene. Amén. Bendito, mi hermano. Bendiga a quien está a su lado nuevamente. Denle una bendición grande del Señor.
Dígale cuán grande es el Señor. Dígaselo, no tenga vergüenza. Estamos entre hermanos en la fe. Creemos en el mismo Dios resucitado y que Él vive hoy. ¿Creen esto? Amén. Amén. Cristo vive. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a continuar alabando y adorando a Dios, sabiendo que está aquí en medio de nosotros. Y vamos a decir, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Amén. Hijo
Gracias, Señor, porque tú eres vivo y eres real. Gracias que con total convicción y entendimiento y raciocinio podemos decirlo, Señor. Porque tú vives, porque tú eres real. Tú te levantaste de los muertos por el poder divino que tú tienes, porque tú eres el Todopoderoso, el único capaz de poder hacer esto. Oh Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, que valoremos la dimensión que tiene tu resurrección, tu muerte y tu resurrección, Señor. Que sea real en nuestras vidas, que sea real en nuestro entendimiento, en nuestro saber. Oh Padre, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador. Tú eres quien nos perdona los pecados, quien nos justifica ante el Padre Celestial. Alabado y glorificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Su vida no está.
tomado de tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna te ganaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Todos sus asientos, mis hermanos, que hemos estado compartiendo en alabanza y adoración a nuestro Dios. Yo no sé por su mente qué pasaba, pero por mi mente en muchas oportunidades mientras estaba cantando con mucha atención en las letras, en lo que dice, en lo que estamos pronunciando en nuestros labios. Y si eso que estamos pronunciando con nuestra boca es una realidad en nuestro corazón, en nuestra mente, alabado sea Dios. Realmente la muerte en crucifixión de Cristo y su resurrección es un acto que se sigue celebrando y se va a celebrar hasta que Él venga. Pero no solo hoy, no solo este domingo que en el almanaque se ha fijado como la resurrección de Cristo, la semana de la muerte y resurrección de Cristo. Eso debe estar vivo y patente en nuestros corazones todos los días. Recordarlo, tenerlo presente, ahora lo vamos a ver a través de la predicación de la palabra. Debería ser una realidad en nuestras vidas, sin ninguna duda, como hijos de Dios. Los invito a tener un minuto de oración delante de la presencia del Señor, en el cual todos ustedes van a estar poniendo su vida delante del Señor y también la predicación de la palabra, ¿sí? Tomemos un minuto o dos para tener este tiempo de comunión directa con nuestro Dios. Padre, te damos las gracias por este tiempo tan precioso que tú nos permites compartir delante de tu presencia y tener
en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestro ser, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, todo aquello que tiene que ver con tu persona, Señor, y lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Realmente es algo que a muchos intriga, Señor, que de distintas formas y de distintas maneras han querido refutar esta teoría, que le llaman teoría, pero esto es una verdad para nosotros. Y no han podido, Señor, sino que han llegado a la conclusión de que realmente tú eres un Dios que estuvo aquí en la tierra, que hizo lo que está escrito en su palabra y que resucitó y hoy reina desde los cielos. Y tu Espíritu Santo, Señor, que soy quien da ese convencimiento a cada uno de nosotros de que tú eres vivo, que tú eres real y de todo lo que tú hiciste. Gracias, Señor, por todo el legado que tú nos dejaste a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tener la posibilidad de conocerte, porque realmente somos privilegiados, Señor. Somos privilegiados en poder decirte, en poder decir Jesús vive, Él ha resucitado. Tú eres vivo y eres real. Alabamos y bendecimos tu nombre. Bendice también la predicación ahora de tu palabra, Señor. Compartir, que sea agradable delante de tu presencia y que sea de refrigerio espiritual para cada uno de nosotros. Que nos podamos gozar en cada palabra, Señor, y también conocer aún más las cosas de tu reino. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Desata mi mente, mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, Señor, mi lengua, para que pueda hacerlo con total libertad y con la autoridad que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de entrar en el mensaje, yo tendría dos noticias para la iglesia, dos que salen del informe de la comisión directiva, de la reunión de comisión directiva que se hizo esta semana que pasó. Uno de ellos es anunciar a la iglesia que vendría a ser el domingo que viene, ¿no? La asamblea anual. Domingo que viene vamos a tener la asamblea anual acá en el templo y es bueno que toda la membresía de la iglesia esté presente, así que los que no están presentes hoy, trate de recordarlos y avisarlos por teléfono para que vengan y tengan conocimiento. De todas formas se va a poner este anuncio en el WhatsApp. Pero es importante que la iglesia esté reunida, se van a presentar los informes que ya hace un buen tiempo que no se presentan debido a la pandemia. Recuerden, mis hermanos, que estamos arrastrando cosas de la pandemia todavía que no nos pudimos reunir para hacer las reuniones anuales ordinarias de la asamblea de la iglesia. Por tanto, es importante que este próximo domingo estemos todos y podamos también compartir ese tiempo. Por lo general, nuestras asambleas hasta ahora han sido bastante cortas y rápidas, muy dinámicas. Y lo otro, mi hermano, esto es para toda la iglesia también. Se ha decidido a través de la directiva también generar un fondo en la iglesia de alimentos. Entonces la idea es que cada domingo que usted viene traiga algún alimento perecedero, lo que puedan hacer, no perecedero. Un alimento no perecedero, traerlo a la congregación y dejarlo y va a ser guardado en este lugar. Entonces, cuando aparezcan esos tiempos en los cuales hay hermanos que puedan necesitar, podamos tener de ese lugar, extraerlo y darlo a la iglesia como un servicio, como algo de amor, gesto de amor social por los hermanos de la iglesia. Así que recuerde, no importa el alimento que usted traiga, procure que no sea perecedero. Entonces, de esa manera, usted está colaborando con aquel hermano que está con dificultades para tener su alimentación diaria o con dificultades económicas o lo que sea. Entonces, de esa manera, todos nos ayudamos a todos. ¿Está de acuerdo, mi hermano? Amén. Amén. Muy bien. Los invito, ¿trajo la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Trajo la Biblia? Sí, ¿no? Sí, todos venían con la Biblia, sin duda. Hay una inscripción que ayer yo se lo mostré
en un inicio a Gilberto cuando fuimos a Valentín, a Biasini. Es una inscripción que está en el kilómetro 56 de nuestra ruta 31 y que tiene muchos años. En esa piedra está escrito: Jesús vive. Y así, ahí está. Ahí todos la pueden apreciar y ver. Lo de arriba, hubo problema con nuestro pastor por lo que pusieron arriba, pero eso fue posterior a lo que él escribió. Hace más de... En el año 71 prácticamente fue, si mal no recuerdo, en el año 71 papá hizo esa inscripción en ese lugar y hasta el día de hoy permanece. Durante los años, muchas veces Tomás Moreno, el esposo de Emilia, lo pintó y muchas veces otros hermanos de nuestra iglesia iban hasta aquel lugar y cuando estaba un poquito despintada se volvía a pintar para que esa inscripción permanezca hasta el día de hoy. Y gracias a Dios ha sido bastante respetada. En el momento de que hubo campañas políticas, como que quisieron borrar eso y poner ciertos eslóganes políticos, pero en el tiempo quedó ¿sí? Y eso debería ser una realidad en nuestras vidas. Decir, Jesús vive, y estas palabras de Jesús vive fueron dichas por una persona la cual visitó a nuestro pastor en su lecho, en su cama, en el año 70. En ese tiempo mi padre tenía 30 años. Mi padre con 30 años de edad fue visitado por un agrimensor que venía a medir el campo, que todos ya saben, a medir el campo del cual era su propietario, él el propietario, porque tenía que entregarlo porque lo había perdido por deudas. Y él, estando allí en la cama, recibe a un agrimensor y el agrimensor Sisto les dice: ¿usted sabe que no está todo perdido? ¿Usted sabe que Jesús vive? Y esas palabras fueron las que tocaron el corazón de mi padre. No está todo perdido, y él en esa cama lo que pasaba por su mente: estoy perdiendo lo que mis padres me dejaron, estoy perdiendo la forma que yo tengo de vivir para mantener a mi familia, y también obviamente pasaba por su mente, aunque no lo dijera, la posibilidad de perder a su familia también. Sin embargo, estas palabras, Jesús vive, fueron las que dieron vida a su corazón. A través de estas palabras, el agrimensor Sisto fue capaz de predicarle el Evangelio a mi padre, y fue lo que lo levantó de esa cama, de esa depresión que posiblemente estaba padeciendo en ese momento, con ese desánimo que posiblemente tuviese en el momento. Y desde ese tiempo en delante, después de experimentar lo que experimentó en su vida, no dejó de predicar el Evangelio. Falleció, vamos a cumplir 2 años de su fallecimiento, y durante toda esa vida que le quedó de los 30 a los 82 años, que estamos hablando de 52 años de vida más que Dios le dio, los dedicó a predicar la palabra del Señor. Y todos lo conocieron, los que están acá presentes, salvo Leticia, creo que no lo conoció a mi papá, por ahí con foto, y Jennifer capaz que tampoco, pero era parecido a mí, mejor dicho, yo era muy parecido a él, físicamente, ¿no? Físicamente. Y ahora en la reunión que tuvimos en Biasini lo comprobé más aún, porque nos mostraron una foto de una persona que cumplía 15 años y papá y mamá estaban presentes en su cumpleaños, y lo miré a papá y digo, sí, la verdad que somos bien parecidos. Pero fuera de todo eso, mis hermanos, el impacto que produjo en la vida de mi padre, el saber, el entender y el toque del Espíritu de Dios en esas palabras, Jesús vive, fue transformador.
y Dios tuvo misericordia de él. Y él comprendió todo eso y con anhelo en el corazón comenzó a predicar en todos los pueblitos de allá afuera. Fueron palabras que devolvieron la esperanza a un hombre que lo estaba perdiendo todo. Y esas palabras hoy están en sus labios, mis hermanos. Están en mis labios. Todos nosotros somos conscientes de que Jesús vive. Todos nosotros, entiendo que todos nosotros hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Hemos experimentado lo que Dios hace, su amor transformador, poniendo un corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Espíritu de Dios. Dios ha hecho en todos nosotros ese trabajo, o por lo menos en todos aquellos que con sinceridad de corazón han entregado sus vidas al Señor. Este es el hecho, la resurrección de Cristo es el hecho histórico más importante de la humanidad. Les guste a muchos y no les guste a otros. Y este acontecimiento se viene celebrando desde el año 0 en adelante. Hace más de 2000 años que Jesús está vivo. Fue a la cruz, murió y resucitó, como dice en su palabra. En aquel tiempo, cuando crucificaron a Jesucristo, pensaban que con esto terminaba su movimiento o su revuelta. El mismo pueblo judío fue que lo llevó a condenación al Señor Jesucristo. Pero, sin saber el pueblo de Israel, esto ya estaba dentro de los planes que Dios había establecido para su Hijo Jesucristo. Y detrás de ese plan estaba el plan de salvación de la humanidad. Eso iba a pasar. Es necesario, dice Jesús, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea maltratado en Jerusalén, sea resucitado. Pero también sepan, les dijo a sus discípulos, que al tercer día voy a resucitar. Y estas palabras que dijo el Señor Jesucristo fueron en primera instancia tomadas con mucha liviandad por parte de los discípulos, pero que después del hecho de la resurrección de Cristo comenzaron a entender, porque el Espíritu Santo le dio comprensión de lo que les había dicho el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Sus seguidores no calibraban, no se daban cuenta en un principio de la dimensión que tenía este hecho que estaba sucediendo. Su muerte y resurrección fue anunciada, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya les adelanto algo. Fue anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento y por el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, antes y después de ser resucitado. Fue algo que nadie debería recibirlo como una sorpresa, porque el Señor mismo se encargó de decírselos. Y el Señor mismo se encargó de que se cumplieran esas promesas escritas en el Antiguo Testamento. Abra su Biblia, mi hermano. En el capítulo 16 de Marcos vamos a estar leyendo ahí. Marcos 16:1, y dice la palabra del Señor lo siguiente. Marcos 16, verso 1. Chavacho leyó el mismo pasaje en el libro de Lucas. Selena puso hoy, Adriana, puso también el mismo pasaje, pero tomado desde Mateo. La resurrección de Cristo. Cuando pasó el día de reposo, esto es el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, esto es el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí las mujeres que iban:
¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Este es el relato de la resurrección de Cristo en la versión de Marcos. Pero este mismo relato, con otros detalles, usted lo va a encontrar en Mateo, lo va a encontrar en Lucas y lo va a encontrar en el Evangelio de Juan. Bueno sería que al volver a sus hogares, cuando usted tenga un tiempo, por favor, lea esos pasajes y va a ver. De hecho, lo vamos a leer algunos de ellos en un momento más. Y va a encontrar otros detalles que no están aquí en Marcos. Pero todo sirve para usted enriquecer su conocimiento respecto a la resurrección de Cristo. Hablar de la resurrección de Cristo para muchos es una locura. Usted le pregunta a personas: ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Cree en la resurrección de Cristo? Ah, no, hasta ahí no. Y así se dicen ser cristianos muchas personas. Pero vamos a ver ahora que no creer en la resurrección es algo que también aconteció en el pasado y en los primeros inicios de la iglesia, como lo vamos a ver ahora. Mucha gente dice eso porque cree en la existencialidad de Cristo, de que Cristo estuvo en la tierra hace 2000 años atrás, hizo lo que se hizo, murió y se fue. Muerto. Nosotros creemos que Él vive. Nosotros creemos que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros creemos que a Él, el Padre envió el Espíritu Santo a la tierra para dar esa convicción a cada uno de nosotros. Sin embargo, es una celebración que a nivel mundial el cristianismo lo hace. Muchas personas están esperando la Semana Santa. ¿Para qué? Para pasear, divertirse. Para distintas cosas, menos recordar la resurrección de Cristo. Muchas personas salen de vacaciones. ¿Usted cree que en esas vacaciones que salen recuerdan en algún momento que existió Jesucristo y que murió en una cruz y que también resucitó? Un gran porcentaje, mi hermano, no lo recuerda así. Trabaja durante todo el año. Conozco gente que trabaja todo el año para que llegue este día de Semana Santa y poder salir a pescar con sus amigos, con sus compañeros. Y eso es la Semana Santa para muchos. Sin embargo, es el día que el cristianismo fijó para celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primer punto que quisiera compartir con ustedes de acuerdo a lo que hemos leído en el relato de Marcos, y está desde el verso 1 al verso 3, y es una demostración de la incredulidad que hubo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a ver es del verso 1 al verso 3, la incredulidad a nivel de los seguidores más cercanos del Señor Jesús, y son aquellas mujeres que estaban rodeando al Señor Jesús. Vemos del verso 3
del verso 1 al verso 3 lo leemos nuevamente. Y dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jesús y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Compraron especias aromáticas para ir ¿a qué? A ungirle. ¿A ungir a quién? ¿Por qué le querían ungir? Porque creían que estaba muerto. Y era el tercer día de su muerte y ya estaba en descomposición. Por lo tanto, la idea era ir a ungirlo por los olores. Por lo tanto, en sus acciones es una demostración de que en su mente aún no había concebido la resurrección. En su interior aún creían que Jesús había muerto y no se acordaron de ninguna de aquellas promesas dadas por el mismo Jesús a sus discípulos y a sus seguidores de que era el tercer día resucitaría. Estas personas, las más allegadas, no estaban convencidas o no valoraron lo anunciado por el Señor de que resucitaría. Pero sin embargo, por el amor que había hacia Jesucristo y del amor que Dios le había mostrado a estas mujeres, estamos hablando de los seguidores más íntimos de Jesús, por el amor que Dios le había mostrado a ellas, ellos vinieron a hacer un acto de amor, de devolución de amor hacia el Señor Jesucristo. Pero ya venían pensando también, ¿cómo vamos a hacer para entrar a la tumba? Si nosotros sabemos que hay una guardia custodiando la tumba y una piedra tapa la entrada a ese lugar. Ya entre ellas, dice el verso 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra? O sea que querían entrar para hacer lo que vinieron a hacer. Y ya veían que había algún problema, algún obstáculo que tenían que resolver. ¿Cómo remover esa piedra tan pesada puesta en aquel lugar? ¿Y cómo sortear a los guardias para poder llegar hasta el cuerpo de Cristo? Versos 4 al 6 dice lo siguiente: pero cuando llegaron al lugar y vieron removida la piedra, que era muy grande, dice el verso 4, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. La piedra removida. Y eso lo visualizaron las mujeres cuando llegaron. Eso debería ser una colaboración. A empezar a pensar en su interior y en su mente y empezar a recordar las palabras de Jesús que les dijo que Él iba a resucitar. La piedra removida, y en Mateo, si leemos en el libro de Mateo, no lo vamos a hacer para no ser tan largo, pero en Mateo dice: pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron a María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, esto no lo dice Marcos. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. De acuerdo a este relato de Mateo, mis hermanos, cuando esas mujeres llegaron, vieron la tumba abierta y los guardias inconscientes, tendrían que empezar a pensar en su mente: ¿el Señor ha resucitado? ¿Realmente
realmente esto es una realidad. Empezar a pensar en todo. Él nos dijo algo de esto. Él nos habló de que Él iba a resucitar. Él no le negó nada de eso al Señor Jesucristo. Nada lo detiene. Dios preparó todas las cosas para que esas mujeres dejaran de ser incrédulas para pasar a ser creyentes. No nos detenemos más con las mujeres. Seguimos a otro nivel ahora. A nivel de sus discípulos. ¿Llegó incredulidad a nivel de sus discípulos? ¿Sí o no? ¿Había incredulidad en sus discípulos? Sí, 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Como siempre digo, viendo la obra del Señor, sintiendo de la voz del Señor Jesús las palabras de que yo iba a resucitar, dice el Señor. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan en todo esto. Volviendo al pasaje central de Marcos, dice así, en Marcos 16, 9 al 11, lo siguiente lo he leído. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de que habíamos hecho 7 demonios, había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber. Yendo la mujer, estuvieron en el sepulcro, vieron todo lo que vieron, volvieron para atrás. El ángel le dijo que Jesús había resucitado. Volvieron para atrás. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, esto es los discípulos, que estaban tristes y llorando. O sea, los discípulos estaban juntos. Estamos hablando del domingo de resurrección. Cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. ¿Quiénes? Sus discípulos. Las primeras que vieron el sepulcro abierto fueron las mujeres. Y las mujeres trajeron la noticia a los discípulos. Y los discípulos no lo creyeron. Como tampoco ellas inicialmente lo creyeron. Después lo fueron comprobando a través de lo que experimentaron en ese lugar cuando llegaron. Después en el verso 12 y 13 de este mismo capítulo dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, ese es el camino de Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. 2 discípulos que iban conversando le dijeron a los otros discípulos, pero la palabra de Dios nos dice que ni aun ellos creyeron que Jesús había resucitado. Como podemos ver hasta aquí, ahora vamos a ver otros pasajes más. La resurrección de Cristo inicialmente no fue creída ni siquiera por los más allegados a Él. Sí será importante creer. En el capítulo 20 de Juan lo vemos a Tomás. No lo voy a leer. Yo dije, no lo voy a leer, pero termino leyendo. Pero en el libro de Juan, cuando usted llega a ese pasaje, Jesús se aparece a los discípulos que no estaba Tomás. Cuando Tomás viene, los discípulos le dicen a Tomás: hemos visto al Señor resucitado. Yo si no lo veo y toco sus heridas, pongo mi mano en sus heridas, en su costado, no creeré. Eso es lo que declara Tomás. Hasta ahora estamos viendo ver para creer. Las mujeres ver para creer. Tuvieron que ver la piedra removida, un ángel, que realmente estaba vacío el sepulcro. El ángel que se dirige y les dice específicamente: ha resucitado. Los creyentes no lo creyeron, los discípulos no lo creyeron. El Señor Jesús en persona se le aparece a los discípulos y ahí cambia su posición. Tomás, sabiendo todos los relatos anteriores de la aparición del Señor Jesucristo y de su resurrección, quería evidencias, quería pruebas.
porque si no, no creeré, dice Tomás. En el capítulo 20 de este mismo relato de Juan, del 1 al 10, hay dos personas que salen corriendo cuando se enteran de la resurrección del Señor Jesús. En Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, en los primeros versículos dice lo siguiente el relato. Se los leo porque esto aporta muchas otras cosas que no hay en los otros evangelios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién era ese otro discípulo? Amén. Aquel al que amaba a Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Aún para María, que traía la noticia, para eso el Señor estaba muerto todavía. Han sacado su cuerpo y lo han escondido por ahí. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Juan fue primero al sepulcro, después llegó Pedro. Y bajándose a mirar, no vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lea con atención el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, entró Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta ahora, lo que hemos visto en los discípulos es ver para creer. Ver para creer, comprobar para creer. Porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Si vamos por un momento, hay otra aparición importante de Jesús que está relatada en la palabra de Dios y que muchas veces no la tenemos en cuenta. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, la palabra de Dios dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7. Un pasaje tremendamente importante para la predicación de la resurrección. Y lo vamos a usar ahora en varias oportunidades. Y dice así, capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí es Pablo hablando en la iglesia de los Corintios acerca de la resurrección de Cristo, acerca del evangelio que le están predicando, y le dice que ese Jesús le apareció también a una persona llamada Jacobo, que en definitiva es el medio hermano de Jesús, quien escribió el libro de Santiago. El Señor Jesús también le apareció. Ahora, con un pasaje bíblico nomás, con tan solo uno, vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo está predicando en Atenas, en el verso 32, ¿qué es lo que dice? Vamos a arrancar en el verso 30, es el discurso de Pablo en Atenas, en el anfiteatro que había en aquel lugar. Le estaba hablando a los griegos y le estaba haciendo énfasis en ese Dios desconocido que ustedes tienen en un altar en ese lugar. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Le estaba predicando el arrepentimiento. ¿De qué? De sus pecados. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Aquí le está predicando de la resurrección a los griegos. Pero cuando oyeron, esta fue la reacción de los oidores de la predicación de Pablo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de estos otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, terminó la predicación, y cuando se estaba yendo, dice así la palabra: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Esta es la reacción que la gente tiene cuando se le habla, se les predica acerca de la resurrección de Cristo. Muchos no la creen, muchos la tiran para adelante. En otro momento te escucharemos y te oiremos, pero hay otros que creen, como le pasó a Pablo cuando estaba predicando en Atenas. Y esa es la reacción que la gente tiene hoy día. Tú le hablas de Cristo a muchas personas y le hablas de la resurrección de Cristo, que Él vive, que es real, que está vivo, y se burlan de ti. Toma fuerza, mi hermano, porque tú lo que estás predicando es la verdad. Estás predicando el Evangelio que estableció el Señor Jesucristo en su doctrina de la salvación. Si no quieren creer, es un problema de la persona que recibe con Dios. Tu obligación, nuestra obligación, es predicar a Jesucristo. Y predicar el Evangelio tal cual lo dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. Predicar a Jesucristo para arrepentimiento de nuestros pecados, que Él murió, fue sepultado y que también resucitó. Esa es la realidad del Evangelio. Como creyentes, en primer lugar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Esta carta es la carta de Pablo, escrita a su discípulo Timoteo. Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, y Pablo le manda esta carta, una carta pastoral. Y la recomendación de Pablo hacia Timoteo es: acuérdate de Jesucristo. ¿Pero de qué me tengo que acordar? Que es del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Recuerda lo que te enseñé? ¿Recuerda lo que te expliqué? Predícalo. Enséñalo a otros hombres que también lo prediquen a otros. Pero es importante acordarte de Jesucristo, que fue levantado de los muertos. La resurrección, el acto de la resurrección, es necesaria para diferentes cosas, mis hermanos. Necesariamente debía resucitar el Señor Jesucristo. ¿Para qué? En primer lugar, 1 Corintios. Vamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versos 14 al 17. Y dice así la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 15, versos 14 al 17. Y escuche con atención este relato de Pablo, que le está haciendo a la iglesia de los Corintios. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
¿Entiende el pasaje, mi hermano? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es la predicación del Evangelio. ¿De qué va a predicar si Jesucristo no resucitó? ¿De un Dios vivo? ¿De un Dios que está muerto? Por eso Pablo le dice a los corintios, si ustedes, como había gente que no creía en la resurrección de Cristo, si ustedes no creen en la resurrección de Cristo, ¿qué sentido tiene vuestra fe? ¿Qué vienen a hacer a la iglesia? ¿A quién le oran? ¿A un Dios muerto? Nosotros creemos en un Dios vivo. Ahí Pablo le estaba demostrando a la iglesia de Corintios lo equivocados que estaban respecto a su doctrina que estaban manejando en ese momento. Por lo tanto, es necesario que Jesús haya resucitado para convalidar la fe que tenemos. Nosotros creemos en un Cristo vivo. Nosotros creemos que Él resucitó. Convalida nuestra predicación. Predicamos a un Jesús vivo. Tercer lugar, es necesario que el Señor era necesario que el Señor Jesucristo resucitara para perdón de nuestros pecados. Y repito el verso 17 del capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús está muerto, ¿quién perdonó tu pecado? Por lo tanto, estás en pecado todavía. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, muriera y resucitara, tal cual lo determinó Dios Padre. El plan de redención que tenía Dios para la humanidad. Y esto también nos lleva a 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú no crees que Jesucristo resucitó, ¿quién va a limpiar tus pecados? Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿A otra persona pecadora como usted? ¿Como yo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué esto? Porque Él vive. Para perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios. Y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1. Pero era importante también que el Señor resucitara para nuestra justificación. Somos justificados en la muerte de Cristo. Ahora vamos a leerlo en Romanos 4:25, por favor. Vaya hasta ese pasaje. Romanos 4:25. Dice así, el cual, esto es a Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué son nuestras transgresiones? Pecado. Son nuestros pecados. Él fue entregado por nuestros pecados. Cuando fue a la cruz, Él llevó la carga de nuestro perdón. O sea, la carga de todos nuestros pecados. Lo que hicimos, lo que hacemos y lo que haremos. Todos los pecados nuestros fueron puestos a los hombros del Señor Jesús. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Dios no nos puede justificar si no es a través de la persona de Jesucristo, que es sin pecado. En 2 de Corintios 5:21, la palabra de Dios nos dice, al que no conoció pecado, esto es, Jesús, santo, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados por Él. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que porque la justicia de Dios sea sobre Él. 1 de Corintios 5:21.
Si no, no podemos ser justificados, mis hermanos. Porque Dios nos ve ahora. Tenemos justificación de nuestro pecado. Porque ahora aquí el acusador no nos puede acusar. Porque ahora Dios nos ve a través del lente de Jesucristo, que fue sin pecado. Y Él pagó el precio de nuestra justificación. Seguimos. En cuarto lugar, demostrar el cumplimiento de nuestras promesas, de muchas promesas que había en el Antiguo Testamento, refiriéndose a las Escrituras, a las muchas inscripciones que había en distintos libros de la palabra del Señor referente a su muerte y a su resurrección. Era importante que el Señor resucitara para confirmar la Escritura también, el cumplimiento que se diera, el cumplimiento de las distintas promesas que están escritas en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo tenemos una escrita en el Salmo número 16, capítulo 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, dice David, ni permitirá que su santo vea corrupción. Ahí hay una de las promesas de la resurrección. Hay otras de muerte y resurrección. En Isaías 53, que es el pasaje más conocido, Él llevó nuestras cargas, molido fue por nuestros pecados. No lo leemos para no tirar más. También en Isaías 26, 19. Pero en el Nuevo Testamento, que es lo que quiero insistir, antes de morir, Jesús, en el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, en primer lugar capítulo 16. Mateo 16. Dice así la palabra del Señor. Mateo 16, 21. Dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto eran las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Después de una tremenda confesión que le hizo Pedro al Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ese momento, desde esa confesión, en delante Jesús se lo reiteró varias veces a sus discípulos y le dijo que era necesario ir a Jerusalén, porque ese es el plan original de mi Padre, de Dios Padre, para morir, para ser maltratado y para morir en una cruz. Pero al tercer día resucitaré. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección hace que estas promesas sean cumplidas. Mateo 17, 22 y 23 dice lo siguiente. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y cuando dice ellos se entristecieron en gran manera, quiere decir que en el momento que se los dijo, lo entendieron. Si no, ¿de qué se van a compungir? Lo entendieron, mis hermanos. Seguimos adelante. Mateo 20, 18 y 19 dice lo siguiente. He aquí, subimos a Jerusalén, dice Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y los condenarán a muerte. Y le entregaron a los gentiles para que le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto es previo a la entrada en Jerusalén. O sea que esto que le dijo el Señor, más al tercer día, siendo previo a la entrada en Jerusalén, estamos hablando de días en los cuales le dijo. Y ellos no lo entendieron. No lo asimilaron. Lucas 9, 22. Dice lo siguiente.
y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas también lo escribe. Lucas también lo enfatiza. Cuando le está escribiendo al tal de Teófilo ese, que escribía Lucas, los dos escritos que tiene Lucas, tanto Lucas, el libro del Evangelio, como el libro de Hechos, los dos fueron destinados al tal Teófilo. En Juan, capítulo 2, capítulo 2, 19 y 22, desde 19 al 22, perdón, dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero estando resucitado el Señor Jesús, en Lucas 24 dice lo siguiente: vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, previo a su muerte y crucifixión y resurrección. Ahora estamos viendo posterior a la resurrección, en el capítulo 24. En el capítulo 24 del libro de Hechos, versos 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús resucitado y su encuentro con los discípulos le está diciendo las cosas. Así está escrito, lo que está escrito debe cumplirse, son profecías que deben tener validez. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Las profecías revelan lo que iba a pasar. Lo que estaba pasando con Jesús era confirmando esas profecías que habían sido dichas antes en la antigüedad y por él mismo. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y escuchen esto: y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso Jesús, cuando en Juan dice: es necesario que yo vaya al cielo, cuando le está hablando del Consolador, para que Él venga y le dé entendimiento a todos ustedes, que es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando oramos, pedimos al Señor que dé convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre las personas. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios, que habita en tu cuerpo desde el momento que usted ha recibido al Señor Jesucristo en su vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, es que da esa convicción de pecado, de justicia y de juicio a los no creyentes. Para terminar, lamentablemente no todas las personas creen en el Señor Jesucristo. Y muchas otras personas tienen el concepto que tenían inicialmente las mujeres y los mismos discípulos del Señor Jesús.
si no veo, no creo. Más bienaventurados vosotros, dice la palabra de Dios en Juan, quienes no vieron, pero creyeron. Esas palabras salen de la boca del Señor Jesús. Y estaba pensando en usted, mi hermano. Cuando la palabra de Dios dice eso, póngase usted en ese lugar. Bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Los de la antigüedad, los del Antiguo Testamento, tampoco vieron, muchos de ellos, pero creyeron por fe lo que se le estaba anunciando, que iba a venir un Mesías, un Salvador, que iba a morir en una cruz y iba a resucitar al tercer día, acortando todo. Los del Antiguo Testamento creían hacia adelante, hacia la cruz. Nosotros, los del Nuevo Testamento, la iglesia actual, mira hacia atrás, hacia la cruz, hacia lo que hizo Jesús hace 2000 años. Y por fe cree que en aquel Jesús que murió en una cruz es el que hoy nos da salvación. Era el prometido de las Escrituras y hoy nos da salvación. Y creemos en el Evangelio que dice que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Que Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Y que valore al Señor Jesucristo con la dimensión que Él tiene. Vamos a ponernos en pie, por favor, mis hermanos. Y nos vamos a despedir con una oración. Voy a pedir a Gilberto que nos tenga bien de orar, por favor. Padre de la gloria, esta mañana, Señor, las verdades resuenan hoy, Señor, en nuestros oídos y han resonado, Señor, en los oídos de muchas personas a través de estos siglos, Señor, que han transcurrido desde aquel día glorioso, Señor, en que tú, oh Dios mío, resucitaste, Señor. Aquel día ocurrieron muchas cosas, Señor. Aquellas mujeres, oh Dios mío, que estuvieron allí también creyeron. Al principio no, oh Dios, pero con el tiempo, con tu presencia en sus vidas, creyeron, Señor. Hoy nosotros, muchos no creemos, aún teniendo entre nosotros tu palabra viva y verdadera. En aquel tiempo no existía tu palabra, Señor, la palabra escrita, pero hoy tenemos la convicción en nuestras vidas que tú, Señor, estás vivo y vive en nuestras vidas. Gracias a Dios por esta verdad. Gracias, Señor, por esta verdad preciosa. Gracias por todos aquellos, Señor, que creyeron aún sin ver. Y que hoy, Señor, nosotros, muchos, no te vemos, Señor, físicamente, pero creemos que tú estás aquí entre nosotros. Tú has estado esta mañana, Señor, presente aquí en este lugar. Gracias, oh Espíritu Santo de Dios, por habernos convencido de juicio y de pecado. Y haber entendido esta preciosa verdad, Señor, que traspasa los tiempos. Gracias por cada persona que ha venido esta mañana aquí. Hemos tenido una semana preciosa en esta semana que pasó, Dios mío. Semana Santa para todos los países del mundo, Dios. Y aquí en este lugar ha tomado otro nombre. El hombre da, Señor, en su espaldarazo que le ha dado a Dios muchos nombres a esta semana. Pero hay una verdad que traspasa los tiempos. Y es la verdad tuya, de tu existencia, de tu realidad, de que tú vives a través de los tiempos. Gracias por esta palabra reveladora, Señor, en esta mañana. Permite que podamos atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor. Dejar atrás aquellas cosas humanas, Señor, que a veces entorpecen nuestra relación contigo. Y poder caminar en fe, los hermanos juntos de la mano, con alegría y corazón alegre, Dios. Y poder caminar contigo, oh Dios mío, a través de los tiempos. Gracias, oh Espíritu Santo, que habitas en nuestro corazón. Señor, gracias por este Espíritu que vive en nosotros y nos convence de que tú eres real, que tú vives para siempre, Señor, por los siglos. Gracias porque te veremos pronto. Amén. De acuerdo a los acontecimientos que estamos viendo, Señor, tú estás a la puerta. Estás tocando, Señor, a la puerta. Estás cerca.
Gracias porque podremos, Señor, y estamos listos cuando tú vengas por tu pueblo para irnos contigo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en esta mañana. Llévanos con bien, oh Padre, a nuestros hogares, que podamos ir rumiando esta palabra tuya en nuestro corazón, que podamos tener, Señor, pensamientos de fe y de amor hacia nuestros hermanos en el día de hoy. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias por tu resurrección, que es la base de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jesús vive. Amén. 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 Maranata. Cristo